El mayor enemigo de tu patrimonio no son los vaivenes del mercado, sino la falsa sensación de seguridad que te da el dinero que usas a diario. Durante mis 50 años operando en los mercados globales, he gestionado miles de millones de dólares a través de múltiples crisis, la inflación galopante de los 70, el lunes negro de 1987, la burbuja tecnológica del 2000 y el colapso financiero de 2008. En todo ese tiempo, he visto este patrón repetirse una y otra vez, como un ciclo natural ineludible. Y lo que separa a los inversores que sobreviven y prosperan de los que quiebran no es su capacidad para predecir el futuro, es su comprensión de una verdad fundamental que la mayoría ignora por completo. La mayoría piensa que el dinero guardado en el banco es el activo más seguro. La realidad es que es una de las inversiones más arriesgadas que puedes hacer a largo plazo. Permíteme explicarte por qué. La economía funciona como una máquina, un sistema complejo de engranajes interconectados, y el dinero, el efectivo, el euro que llevas en la cartera, es el lubricante de esa máquina. Para que la máquina siga funcionando, para que haya crecimiento y productividad, los bancos centrales y los gobiernos necesitan asegurarse de que ese lubricante fluya constantemente. ¿Y cómo lo hacen? Creando más. Imprimen dinero y facilitan el crédito. Este proceso es esencial para evitar recesiones profundas y para financiar el progreso. Pero tiene una consecuencia inevitable, una que está grabada en el diseño del sistema. Cada nueva unidad de dinero que se crea diluye el valor de todas las unidades existentes. Es una ley tan fundamental como la gravedad. No es una teoría de la conspiración. Es la mecánica del sistema monetario moderno desde que se abandonó el patrón oro en 1971. El sistema no está roto, como muchos creen. Está funcionando exactamente como fue diseñado, para incentivar el gasto y la inversión y penalizar el ahorro en efectivo. La gente teme la volatilidad de un 10% en la bolsa, un movimiento que puede recuperarse, pero ignora por completo la certeza de una pérdida lenta y silenciosa del 2, 3 o incluso 5% anual por la inflación. Es como un impuesto invisible que erosiona tu poder adquisitivo día tras día, año tras año. No lo ves en tu extracto bancario. El número sigue ahí, intacto. Pero lo que ese número puede comprar en el mundo real disminuye sin piedad. Esto nos lleva a un principio crucial. No se trata de cuánto dinero tienes, se trata de cuánto poder adquisitivo conservas a lo largo del tiempo. Puedes tener la ilusión de la estabilidad nominal, viendo el mismo número en tu cuenta, o puedes tener la preservación del poder de compra real. El universo de las finanzas modernas no te permite tener ambos con el dinero que emiten los gobiernos. El problema central es que la gente confunde el dinero con la riqueza. El dinero es una herramienta de intercambio, una promesa, una deuda del gobierno. La riqueza son los activos reales, empresas productivas, bienes inmuebles, materias primas, conocimiento. El dinero es un derecho sobre la riqueza, pero un derecho que se devalúa constantemente por diseño. Cuando guardas tu patrimonio en efectivo, estás apostando a que esa promesa gubernamental mantendrá su valor. La historia, desde el denario romano hasta el marco alemán de Weimar, nos enseña que esa es una apuesta perdedora. Por eso, voy a revelarte la regla de oro para blindar tu capital, esa que el poder no quiere que conozcas, y por qué un activo que no es la deuda de un tercero es el único refugio verdadero. Se trata de entender la máquina para que no te aplaste, sino para que trabajes con ella. Se trata de cambiar tu mentalidad de ahorrador a inversor, de consumidor pasivo a propietario de activos. Si quieres aprender los principios que he usado para navegar estos ciclos durante medio siglo, suscríbete para no perderte los próximos vídeos, donde desglosaremos esta máquina pieza por pieza. Para entender la regla de oro, primero debemos desmontar la máquina pieza por pieza. La economía no es una línea recta hacia el progreso, es una serie de ciclos que se superponen. El más importante y menos comprendido es el ciclo de la deuda a largo plazo, que suele durar entre 50 y 75 años. A lo largo de mi carrera, he sido testigo del final de uno de estos ciclos y del comienzo de otro. Todo comienza de forma sensata. El crédito se utiliza para financiar inversiones productivas que generan ingresos para pagar esa deuda. La economía crece, los activos suben de valor y todo el mundo se siente más rico. Este optimismo lleva a la gente y a los gobiernos a endeudarse más, no solo para invertir, sino para consumir. Creen que los buenos tiempos durarán para siempre.
Es un error psicológico profundamente humano, repetido a lo largo de toda la historia. La deuda empieza a crecer más rápido que los ingresos necesarios para pagarla. Piense en ello como engranajes que giran a diferentes velocidades. El engranaje de la deuda empieza a girar mucho más rápido que el engranaje de la productividad. Inevitablemente, llega un punto en el que el sistema se satura. Los tipos de interés ya están en cero o cerca de cero, por lo que los bancos centrales no pueden bajarlos más para estimular la economía. Este fue el escenario en 1929 y de nuevo en 2008. En este punto, la máquina se para. La carga de la deuda es tan pesada que aplasta el crecimiento. Los responsables políticos se enfrentan a un dilema terrible. Tienen 4 palancas para manejar la situación. 1. Austeridad, es decir, que la gente gaste menos. 2. Redistribución de la riqueza, a través de impuestos más altos. 3. Reestructuración de la deuda, es decir, impagos y quiebras. 4. Imprimir dinero para devaluar la deuda. Las 3 primeras opciones son políticamente tóxicas y socialmente dolorosas. La austeridad provoca recesiones, los impuestos a los ricos generan conflictos sociales, y las quiebras masivas destruyen el sistema financiero. En mis 50 años de estudio de la historia económica, he visto que los líderes, sin excepción, siempre acaban recurriendo masivamente a la cuarta palanca. Es el camino de menor resistencia política. La mayoría de la gente piensa que los gobiernos intentan evitar la inflación a toda costa. La realidad es que, al final de un ciclo de deuda, necesitan la inflación para sobrevivir. Necesitan que el valor de la deuda disminuya en términos reales. El evento de 2008 no fue una anomalía, fue el clímax predecible de un ciclo que comenzó después de la Segunda Guerra Mundial. Cuando Lehman Brothers quebró, el sistema financiero global estuvo al borde del abismo. La respuesta no fue la austeridad. La respuesta fue el quantitative easing, una forma sofisticada de decir imprimir dinero a una escala nunca vista. La Reserva Federal de Estados Unidos expandió su balance de menos de $1 billón a más de 4 billones en pocos años. El Banco Central Europeo hizo lo mismo. No lo hicieron porque fueran malvados, lo hicieron porque la máquina se lo exigía para evitar un colapso total, una depresión como la de los años 30. Pero esta acción tiene una consecuencia ineludible. Cada euro, dólar o yen creado de la nada diluye el valor de todos los que ya existen. No es una opinión, es matemática. Su dinero en el banco es una deuda del sistema bancario, garantizada por un gobierno que tiene el poder de crear dinero ilimitado. Por lo tanto, su activo más seguro es en realidad un derecho sobre una promesa que se devalúa deliberadamente con el tiempo para gestionar la carga de la deuda de todo el sistema. Es un impuesto invisible y silencioso que transfiere riqueza de los ahorradores a los deudores. El sistema está diseñado para que usted no lo note, para que vea el mismo número en su cuenta y sienta una falsa seguridad, mientras su poder adquisitivo se desangra lentamente. Entonces, ¿cuál es la solución? Si el dinero en efectivo está diseñado para perder valor, ¿dónde podemos proteger nuestro patrimonio? La respuesta no reside en encontrar un único activo mágico que nos salve. No se trata de adivinar si las acciones subirán o si el mercado inmobiliario se desplomará. Se trata de cambiar fundamentalmente nuestra forma de pensar sobre la inversión. Lo que separa a los inversores que sobreviven a lo largo de décadas de los que son aniquilados por los ciclos es su comprensión de un principio que llamo el santo grial de la inversión. La mayoría de la gente piensa que invertir consiste en concentrar su dinero en unas pocas apuestas de alta convicción. La realidad es que la clave para la supervivencia y el éxito a largo plazo es la diversificación radical. Pero no me refiero a la diversificación que promueven los asesores financieros tradicionales, que consiste en comprar 20 acciones diferentes en lugar de una. Eso no es diversificación, es una ilusión. La verdadera diversificación consiste en poseer una cartera de activos diferentes, entre 15 y 20, que estén lo más descorrelacionados posible entre sí. Esto significa que se comportan de manera diferente en distintos entornos económicos. Piense en su cartera no como una colección de apuestas, sino como una máquina bien equilibrada. Una máquina diseñada para funcionar de manera estable y fiable sin importar el clima económico exterior. No intenta predecir si lloverá o hará sol. Está construida para soportar tanto una sequía como un diluvio. Los 4 climas económicos que pueden afectar el valor de sus activos son: 1. Un crecimiento económico mayor de lo esperado. 2. Un crecimiento económico menor de lo esperado. Recesión. 3. Una inflación mayor de la esperada. 4. Una inflación menor de la esperada. Deflación. Cada activo se comporta de manera diferente en cada uno de estos escenarios.
Las acciones, por ejemplo, prosperan cuando el crecimiento es fuerte. Los bonos del gobierno de alta calidad rinden bien en recesiones y entornos deflacionarios. Las materias primas y el oro son los reyes cuando la inflación se dispara. El error que comete el 99% de la gente es que su cartera está totalmente sesgada hacia un único escenario, el de un crecimiento estable y no inflacionario. Tienen casi todo en acciones y bonos corporativos. Cuando ese escenario cambia, como ocurrió en la década de 1970 con la estanflación o en 2008 con la crisis de deuda, sus carteras son devastadas. Construir una cartera verdaderamente equilibrada, lo que llamamos una cartera all-weather o para todo clima, consiste en asignar su capital de manera equitativa entre activos que prosperan en cada uno de estos 4 escenarios. Una versión simplificada podría ser un 30% en acciones globales, un 40% en bonos del tesoro a largo plazo, un 15% en bonos del tesoro a medio plazo, un 7,5% en oro y un 7,5% en una canasta diversificada de materias primas. La belleza de este sistema es que reduce drásticamente el riesgo sin sacrificar gran parte del rendimiento. Al combinar activos no correlacionados, las subidas de unos compensan las caídas de otros, suavizando el viaje y, lo más importante, protegiéndole de la ruina. El mayor error que he visto cometer a los inversores, una y otra vez, es un error emocional: vender en pánico durante una caída. Una cartera bien equilibrada es el antídoto psicológico para este comportamiento destructivo. Le da la tranquilidad de saber que, aunque una parte de su máquina esté sufriendo, las otras partes están funcionando para compensar, permitiéndole mantener el rumbo y evitar las decisiones catastróficas que dicta el miedo. No es sobre ser más listo que el mercado, es sobre ser más humilde y disciplinado. Esto nos lleva a la pieza final y más controvertida del puzzle, la que la mayoría de los asesores financieros modernos prefiere ignorar. La premisa de la cartera equilibrada funciona porque combina activos con diferentes sesgos económicos. Pero hay una característica oculta en algunos de estos activos que es crucial en los momentos más extremos de un ciclo de deuda. Es un concepto que llamamos riesgo de contrapartida. Cada activo financiero tradicional es en esencia una promesa. Un depósito bancario es la promesa del banco de devolverle su dinero. Un bono del gobierno es la promesa del gobierno de pagarle intereses y devolverle el principal. Incluso una acción es un derecho sobre los flujos de caja futuros de una empresa, que a su vez depende de una red de promesas y obligaciones. Todos estos activos dependen de que la otra parte, la contrapartida, cumpla su promesa. Pero, ¿qué ocurre cuando la confianza en todo el sistema de promesas se resquebraja? ¿Qué ocurre al final de un ciclo de deuda a largo plazo, cuando los gobiernos han impreso tanto dinero que la gente empieza a dudar del valor de esa moneda? La historia nos muestra, desde la antigua Roma hasta la República de Weimar y las economías emergentes de hoy, que en esos momentos todos los activos de papel pueden perder su valor simultáneamente. En 1933, el presidente Roosevelt confiscó el oro de los ciudadanos y devaluó el dólar en un 40% de la noche a la mañana. Los tenedores de bonos del gobierno y de efectivo perdieron casi la mitad de su poder adquisitivo. En la Alemania de Weimar, entre 1921 y 1923, la hiperinflación aniquiló por completo a la clase media que había ahorrado en marcos y en bonos de guerra. Su patrimonio se convirtió en papel sin valor. Los que sobrevivieron financieramente fueron aquellos que poseían activos reales, activos que no eran la deuda o la promesa de otra persona, fábricas, tierras y, por supuesto, oro. El oro es único. Ha funcionado como dinero y reserva de valor durante miles de años en prácticamente todas las culturas. La razón es simple: no tiene riesgo de contrapartida. No es la promesa de nadie. Su valor no depende de la solvencia de un gobierno o de la gestión de un banco central. No se puede imprimir. Su existencia se rige por las leyes de la física, no por las decisiones de un comité de políticos. La mayoría de los inversores occidentales hoy en día ven el oro como una reliquia bárbara. La realidad es que es la forma más pura de seguro contra el fallo del sistema monetario fiduciario. No se trata de vender todo y comprar oro. Eso sería tan insensato como no tener nada. Se trata de reconocer su papel fundamental en una cartera verdaderamente diversificada. Ese 7,5% que mencioné antes no está ahí para hacerle rico, está ahí para protegerle de la catástrofe. Es el extintor de incendios de su cartera. Espera no tener que usarlo nunca, pero es increíblemente valioso tenerlo cuando la casa está en llamas. En un mundo donde los bancos centrales están monetizando la deuda a una escala sin precedentes, poseer una pequeña porción de su patrimonio en un activo que es la antítesis del dinero fiduciario no es una especulación, es una prudencia fundamental. Puedes tener la comodidad de las promesas de papel que dependen de la frágil confianza en las instituciones, o puedes tener la robustez de un activo real sin contrapartida. El universo no te permite tener la seguridad absoluta de ambos.
Elegir ignorar 5.000 años de historia monetaria por la creencia de que esta vez es diferente es una de las apuestas más arriesgadas que un inversor puede hacer. Si este contenido te está resultando útil, dale a me gusta y suscríbete al canal. Ahora, continuamos. De acuerdo, hemos establecido por qué el efectivo es un activo peligroso a largo plazo y por qué la diversificación radical es el único camino lógico. Ahora vamos a la parte práctica. ¿Cómo se construye esta máquina? ¿Cómo se traduce la teoría en un plan de acción concreto que puedas implementar mañana mismo? La mayoría de la gente piensa que para construir una cartera sólida se necesita ser un experto en finanzas, capaz de predecir qué empresa va a triunfar. La realidad es que necesitas ser un buen ingeniero, no un profeta. Necesitas diseñar un sistema robusto, no hacer apuestas brillantes. Esta es la primera estrategia fundamental, la construcción de una cartera todo clima, o all weather. El objetivo no es superar al mercado cada año, es sobrevivir a cualquier mercado, para siempre. Piensa en su cartera como un sistema diseñado para una sola cosa: mantener su poder adquisitivo a lo largo del tiempo con la menor volatilidad posible. No intenta adivinar el futuro, porque en mis 50 años de experiencia he aprendido que nadie puede predecir el futuro de manera consistente. En lugar de predecir, nos preparamos. Nos preparamos para los 4 climas económicos que he mencionado antes: mayor crecimiento, menor crecimiento, mayor inflación y menor inflación. La cartera tradicional 60-40, con un 60% en acciones y un 40% en bonos, está diseñada casi exclusivamente para un solo clima: el de crecimiento estable con baja inflación. Es como construir un coche sin techo ni calefacción, que funciona de maravilla en un día soleado de primavera, pero que te deja expuesto y vulnerable en una tormenta de nieve o un calor abrasador. La cartera no intenta adivinar el futuro, porque en mis 50 años de experiencia he aprendido que nadie puede predecir el futuro de manera consistente. En lugar de predecir, nos preparamos. Nos preparamos para los 4 climas económicos que he mencionado antes: mayor crecimiento, menor crecimiento, mayor inflación y menor inflación. La cartera tradicional 60-40, con un 60% en acciones y un 40% en bonos, está diseñada casi exclusivamente para un solo clima: el de crecimiento estable con baja inflación. Es como construir un coche sin techo ni calefacción, que funciona de maravilla en un día soleado de primavera, pero que te deja expuesto y vulnerable en una tormenta de nieve o un calor abrasador. La cartera todo clima, en cambio, está diseñada para ser un vehículo todoterreno. Así es como se construye una versión simplificada pero increíblemente robusta. Primero, un 30% de su capital irá a acciones globales. No solo al IBEX 35 o al mercado español, debe tener exposición a la productividad de todo el planeta. Un simple fondo cotizado, un ETF, que replique el índice MSCI World es una forma eficiente de lograrlo. Este componente de la cartera prosperará en épocas de crecimiento económico fuerte. Segundo, y aquí es donde la mayoría se equivoca, asignamos un 55% a bonos del Estado de alta calidad. Lo dividimos en un 40% en bonos a largo plazo, más de 20 años, y un 15% en bonos a medio plazo, 7-10 años. Sé lo que estás pensando. ¿Bonos? ¿Con la inflación alta y los tipos de interés subiendo? Este es un error de pensamiento común. No tienes bonos para hacerte rico, los tienes porque son el contrapeso más eficaz a las caídas de las acciones en escenarios de recesión o deflación. Durante la crisis de 2008, mientras las bolsas se desplomaban un 50%, los bonos del Tesoro estadounidense a largo plazo subieron más de un 20%. Actuaron como el airbag de la cartera. Son el componente que te protege cuando el crecimiento se detiene. Finalmente, asignamos el 15% restante a activos que protegen contra la inflación. Lo dividimos en un 7,5% en oro y un 7,5% en una cesta diversificada de materias primas, también accesibles a través de ETFs o ETCs. Estos activos son su seguro contra el escenario que más temen los bancos centrales, una inflación descontrolada como la de los años 70. En esa década, las acciones y los bonos sufrieron enormemente, mientras que el oro y las materias primas se dispararon. Esta asignación 30-55-15 es el chasis de su vehículo financiero todoterreno. El error más común es mirar esta cartera durante un mercado alcista y pensar que es demasiado conservadora. En los años 90, durante la burbuja.com, la gente se reía de este tipo de estrategias. Luego llegó el año 2000 y sus carteras de alto crecimiento perdieron entre el 50% y el 80% de su valor. Muchos nunca se recuperaron, no financieramente, sino psicológicamente. Fueron expulsados del juego para siempre. Lo que separa a los inversores que sobreviven de los que quiebran es la capacidad de resistir la tentación de la euforia y el pánico del miedo. Esta cartera no está diseñada para la euforia, está diseñada para la tranquilidad.
Es un sistema que te permite dormir por la noche, sabiendo que estás preparado para cualquier cosa que la máquina económica te depare. Puedes tener la emoción de las apuestas concentradas, o la serenidad de una estrategia robusta. El universo de la inversión a largo plazo no te permite tener ambas cosas. Ahora que tenemos la arquitectura de la máquina, la cartera todo clima, debemos hablar del componente más importante, el operador. Usted. Porque he gestionado miles de millones a través de múltiples crisis, y he aprendido que los errores emocionales destruyen más patrimonio que cualquier error técnico de análisis. La estrategia más brillante del mundo es inútil si no tienes la disciplina para seguirla cuando tus instintos te gritan que hagas lo contrario. Aquí es donde entra en juego la segunda estrategia fundamental, el reequilibrio sistemático. Es un concepto simple, pero psicológicamente muy difícil. Consiste en, una vez al año, o cuando las asignaciones se desvíen significativamente, vender una parte de los activos que han funcionado bien y comprar más de los que han funcionado mal para volver a sus porcentajes objetivo, 30% acciones, 55% bonos, 15% oro y materias primas. Piense en ello. Esto le obliga a hacer sistemáticamente lo que todo inversor sabe que debe hacer pero casi nadie hace, vender caro y comprar barato. Imagine que es finales de 2021. Las acciones han tenido un año espectacular. Su 30% inicial en acciones ahora podría representar el 35% de su cartera. Los bonos, por otro lado, han sufrido. Su 55% inicial podría ser ahora el 50%. El reequilibrio le obliga a vender ese 5% extra de acciones, cristalizando ganancias, y a comprar ese 5% que falta en bonos, adquiriéndolos a un precio más bajo. La mayoría de la gente hace exactamente lo contrario. Se dejan llevar por la euforia y compran más acciones en la cima, y venden sus bonos perdedores en el fondo. El reequilibrio es un mecanismo, una regla en su sistema, que le protege de su propio cerebro. Es el gobernador del motor, que evita que se revolucione demasiado en los buenos tiempos y que se cale en los malos. Veamos un ejemplo histórico. Tras la crisis de 2008, las acciones estaban por los suelos, hundidas en el pesimismo. El reequilibrio le habría forzado a vender sus bonos que habían subido de valor para comprar acciones a precios de ganga. Fue una de las mejores oportunidades de compra en una generación, pero la mayoría de la gente estaba paralizada por el miedo. Un sistema de reequilibrio le habría hecho tomar la decisión correcta sin necesidad de ser valiente o un genio predictivo. Simplemente habría seguido las reglas de su máquina. Pero, ¿qué pasa en un entorno como el de 2022, cuando tanto las acciones como los bonos cayeron juntos debido a una inflación inesperadamente alta? Este es uno de los climas más difíciles, la estanflación. Y es precisamente por eso que el 15% en oro y materias primas no es una ocurrencia tardía, es una pieza crítica del diseño. En un año así, esos activos actúan como el ancla que frena la caída de la cartera. Mientras que una cartera 60-40 sufrió caídas de casi el 20%, una cartera todo clima bien construida habría mitigado significativamente ese golpe. No se trata de evitar por completo las pérdidas, se trata de evitar la ruina. Se trata de sufrir un rasguño cuando otros sufren una herida mortal. La implementación de esta estrategia va más allá de los números. Es un ejercicio de humildad. Al construir esta cartera y comprometerse a reequilibrarla, usted está admitiendo una verdad fundamental. No sé qué va a pasar en el futuro. Esta admisión es el verdadero sello distintivo de un inversor sofisticado. La mayoría de la gente piensa que invertir es tener razón. La realidad es que invertir con éxito a largo plazo es sobrevivir a estar equivocado. Esta filosofía, este principio de humildad radical, no solo le servirá en sus finanzas, le servirá en su vida. Le obligará a cuestionar sus certezas, a prepararse para una gama más amplia de resultados y a construir sistemas robustos en lugar de confiar en la esperanza. Porque el universo no recompensa la arrogancia, recompensa la resiliencia. Hemos recorrido un largo camino juntos en esta conversación. Permítame destilar todo lo que hemos discutido en un marco claro y memorable, porque los principios no sirven de nada si no se pueden recordar y aplicar cuando la presión aumenta. Hemos establecido 3 verdades fundamentales. Primero, que el dinero en efectivo que guarda en el banco no es un activo seguro, es una deuda del gobierno diseñada para perder valor con el tiempo a través de la inflación, un impuesto invisible que erosiona su poder adquisitivo. Segundo, que la economía no se mueve en línea recta, sino en ciclos predecibles, especialmente el ciclo de la deuda a largo plazo, que inevitablemente culmina en la devaluación de la moneda para aliviar la carga de la deuda. Y tercero, que la única defensa racional contra esta realidad no es intentar predecir el futuro,
sino prepararse para él a través de una diversificación radical y estructural, construyendo una cartera equilibrada para cualquier clima económico. Sin embargo, entender la máquina no es suficiente. Debe aprender a operarla, y eso significa dominar su propia psicología. En mis 50 años de mercado, he visto que los errores comportamentales destruyen infinitamente más patrimonio que las malas estrategias. Estos son los 5 errores más devastadores que debe evitar a toda costa. El primer error es confundir el dinero con la riqueza. La mayoría de la gente ve el saldo de su cuenta corriente y cree que esa es su riqueza. La realidad es que ese número es solo un derecho sobre la riqueza real, un pagaré del gobierno. La riqueza real son las empresas productivas, los bienes inmuebles que generan rentas, el conocimiento que reside en su mente y los activos que no son la promesa de pago de otra persona. Mientras usted se aferra a la ilusión del dinero, los inversores inteligentes lo intercambian por activos reales, sabiendo que el valor del pagaré está programado para disminuir. El segundo error es extrapolar el pasado reciente al futuro. Es una tendencia humana natural. Si las acciones han subido durante 10 años, la gente asume que seguirán subiendo. Si la inflación ha sido baja, asumen que seguirá siendo baja. La mayoría piensa que el futuro será una versión ligeramente modificada del presente. La realidad es que la historia no se repite, pero rima. Los ciclos largos que abarcan generaciones son mucho más poderosos que las tendencias de los últimos años. Basar su estrategia en la experiencia limitada de su propia vida es como navegar por el océano mirando solo su estela. Debe estudiar la historia, los patrones que se han repetido durante cientos de años, para entender el mapa completo. El tercer error es la arrogancia, la creencia de que puede ser más listo que el mercado. Lo que separa a los inversores que sobreviven a largo plazo de los que quiebran es la humildad radical. Es la capacidad de decir, no sé qué va a pasar. Esta simple admisión le libera de la carga de tener que acertar y le obliga a centrarse en lo único que puede controlar, la construcción de un sistema robusto que no dependa de sus predicciones. No se trata de tener razón, se trata de estar preparado para cuando se equivoque. El cuarto error, y el más devastador, es tomar decisiones basadas en la emoción. El miedo y la codicia son los dos jinetes del apocalipsis financiero. La codicia le tenta a abandonar su estrategia disciplinada durante una burbuja para perseguir ganancias rápidas. El miedo le paraliza durante una crisis, obligándole a vender en el peor momento posible. Su mayor enemigo no es un mercado bajista, es la persona que ve en el espejo durante un pánico. Un sistema, con reglas claras como el reequilibrio anual, es el antídoto. No se trata de ser más valiente, se trata de tener un sistema que le proteja de sí mismo. Finalmente, el quinto error es la falsa diversificación. La mayoría de los inversores cree que está diversificada porque posee acciones de 20 empresas diferentes, la mayoría en el mismo sector y país. La realidad es que eso no es diversificación, es concentración disfrazada. La verdadera diversificación, la que realmente protege, es estructural. Es poseer activos que prosperan en diferentes entornos económicos: crecimiento, recesión, inflación y deflación. Puedes tener una cartera llena de nombres diferentes, o puedes tener una cartera verdaderamente equilibrada para cualquier clima. El universo no permite que la primera opción sea también la segunda. Para evitar estos errores, su marco completo debe tener 3 capas. La primera es la mentalidad, su sistema operativo, humildad radical, pensamiento en ciclos y sistemas. La segunda es la estrategia, la arquitectura de su máquina. La cartera todo clima, con su asignación equilibrada entre acciones, bonos y activos reales. La tercera es la ejecución, el protocolo de mantenimiento, el reequilibrio sistemático y disciplinado. Estas 3 capas, trabajando en conjunto, forman una máquina diseñada no para la brillantez, sino para la supervivencia y la prosperidad a lo largo de toda una vida. Es la diferencia entre apostar en un casino y ser el dueño del casino. Construir esta máquina financiera es solo la mitad del viaje. La otra mitad, la más importante, es entender por qué lo está haciendo. Los principios que hemos discutido para navegar la economía son en realidad principios para navegar la vida. Porque la vida, al igual que el mercado, es un sistema complejo lleno de ciclos, incertidumbre y oportunidades para el crecimiento. Piensa en la diversificación. La misma lógica que se aplica a su cartera se aplica a su vida. No puede depositar toda su identidad y su sentido de la valía en una sola cosa, ya sea su trabajo, su riqueza o una relación. Si lo hace, un solo golpe del destino puede devastarle. Una vida robusta es una vida diversificada,
cultive diferentes habilidades, fomente relaciones profundas y variadas, encuentre significado en múltiples fuentes. De esta manera, cuando una parte de su vida entre en una recesión inevitable, las otras partes le sostendrán. Piensa en los ciclos. La vida no es una línea recta hacia la felicidad. Hay estaciones de crecimiento explosivo y estaciones de dolorosa contracción. Habrá momentos en los que se sienta invencible y momentos en los que el fracaso le ponga de rodillas. Comprender que estos son ciclos naturales le permite navegar por ellos sin caer en la arrogancia durante los buenos tiempos ni en la desesperación durante los malos. Mi principio más importante es que el dolor más la reflexión es igual al progreso. Cada error, cada pérdida, cada dificultad es una oportunidad. El mercado es un maestro implacable en la enseñanza de la humildad, y la vida también lo es. El objetivo no es evitar el dolor, es aprender de él para evolucionar y volverse más fuerte y más sabio. Y esto nos lleva al propósito final de la riqueza. El dinero no es el objetivo. La mayoría de la gente persigue el dinero pensando que les comprará la felicidad. La realidad es que el dinero, más allá de un cierto punto de comodidad y seguridad, tiene rendimientos decrecientes sobre su bienestar. Lo que el dinero realmente compra es libertad. Le compra la libertad de no tener que hacer un trabajo que odia. Le compra el tiempo para pasarlo con las personas que ama. Le compra las opciones para perseguir su curiosidad y contribuir al mundo de una manera que le resulte significativa. La riqueza es una herramienta para construir una vida rica. Y una vida rica se mide por la calidad de su trabajo y la profundidad de sus relaciones, no por el tamaño de su cuenta bancaria. He conocido a muchas de las personas más ricas del mundo, y puedo decirle que las más felices no son las que tienen más, sino las que han encontrado un equilibrio entre su trabajo significativo, sus relaciones significativas y su bienestar. En última instancia, el viaje de la inversión es un viaje de autodescubrimiento. Le obliga a enfrentarse a sus miedos, a sus sesgos cognitivos, a su ego. Le fuerza a pensar en el futuro, en el legado que quiere dejar. Para tener éxito en los mercados a largo plazo, primero debe conquistarse a sí mismo. Debe pasar de ser un reactor emocional a ser un arquitecto reflexivo de sistemas. Y esta habilidad, una vez aprendida, transformará no solo sus finanzas, sino todas las áreas de su vida. El sistema que hemos diseñado aquí, la cartera Todo Clima, es más que una estrategia de inversión. Es una filosofía. Es la encarnación de la humildad, la preparación y el pensamiento a largo plazo. Es una máquina diseñada para darle tranquilidad en un mundo inherentemente incierto, liberando su mente para que pueda centrarse en lo que verdaderamente importa. Hemos desmontado la máquina económica. Hemos visto cómo funciona, y le he dado el manual para construir su propia máquina de preservación de la riqueza. Ahora la decisión es suya. Seguirá siendo un pasajero pasivo, a merced de los ciclos y las decisiones de los bancos centrales. O se convertirá en el ingeniero de su propio futuro financiero. La mayoría de la gente pasa su vida trabajando para el dinero. El objetivo es construir una máquina que haga que el dinero trabaje para usted, llueva o truene. ¿Qué parte de su sistema financiero actual le preocupa más después de esta conversación? Déjeme saber en los comentarios cuál ha sido su mayor aprendizaje o la duda más grande que le queda. Y si quiere seguir profundizando en los principios para navegar la máquina económica, suscríbase al canal para no perderse los próximos análisis.